El padre Matías anduvo 3 meses a caballo y en su primera cabalgata. Era un hombre de fe. Por ejemplo, dormir en tierra no es nada raro para un misionero, pero dormir en tierra cuidando que la cabeza apunte el rumbo que se lleva, porque al despertar nada dirá que es norte, que es sur, que oeste, que este, solo ondular de pasto ya es distinto. Hay que tener fe para dejar el Paraguay sin una queja, para meterse en esta pampa con unas medallas de la Virgen en un bolsillo y un guía sin lengua con los dedos del pie como garfios de cuerno, prendidos a un estribo que es un nudo. Tampoco es agradable cambiar de caballo así como así. Un caballo es alguien a quien uno se acostumbra, alguien que se acostumbra a uno también. Pero llegar a un paradero humano y obtener permiso para dejar el caballo cansado, elegir otro y al llegar a destino soltarlo porque volverá solo a casa, es cosa que impide los afectos del corazón. Ni acostumbrarse a un caballo. Eran noches de luna que crecía hasta la luna llena. El padre, a pesar del cansancio, nunca se durmió sin admirar la fantasmagoría que llenaba el mundo. Nacido en Alemania, venido por mar, miraba este mar donde oscilaban las luciérnagas y prefería no pensar en los monstruos que podían habitar sus noches. Desencillaban, el guía ataba los caballos a unas matas, cavaba un pozo con el cuchillo, metía un hueso bien calzado, reemplazaba los cabestros por maneadores largos para que los caballos pudieran comer a sus anchas y hasta revolcarse si les venía en gana, ataba los maneadores al hueso, llenaba el pozo de tierra y la pisaba bien, y se ponía a preparar el fuego. El padre sacaba su breviario y el latín subía de las páginas como un incienso. Tanto lo desgastaba la inmensidad durante el día que esos preparativos en el suelo le parecían sonrientes como una pequeña casa. Preparativos salvajes, si se puede decir. Una pava de hierro que empieza a murmurar, una calabaza que se llena de yerba, un pedazo de carne que se atraviesa con el asador. Pero levante la mirada, padre, y sus 2 casas se esfumarán. La casa de oro del latín y la casa afectuosa del suelo. Levantar la mirada es un resbalón al infinito. El sol se va, nos deja solos en la soledad, que auspicia la llegada de lo incierto. Medianoche, dormido sobre el hoyo que guarda el hueso, y vibrará al menor susto de los caballos. El guía siente algo, una llegada del terror que le impide moverse. El padre la recibe, es paralizado, no puede rezar, y las sogas de los caballos se tienden en un crujido brutal, pero nada nuevo sucede, nada cercano, solo blancura sobre el mundo. El terror nace en un punto, corre por las centellas, toca a alguien y se pierde. El día es otra cosa, bienaventurado con sus pájaros. Dígase lo que se diga de la fuerza del sol hacia las 12, para la siesta, por ejemplo, con harto sudor propio y de caballos, el padre se enteró de la inminencia de una pulpería, es decir, que en la tardecita, si no había tropiezos, podrían llegar, la tardecita cuando empiezan los colores en el cielo, y podrían llegar, dejar los caballos, sentarse entre paredes, ver caras, oír palabras. Pulpería El Retoño, unos ranchos, un mástil en forma de sable que el viento hace susurrar, y el guía dice: algo ha pasado, demasiados hombres, demasiados serios hay fuera de las puertas. Para un buen oído, algo y crimen son sinónimos. El pulpero apareció peludo, cruzó el foso retorciéndose las manos, fue al estribo del padre, habló en gallego, siguió en español, había crimen. La fila de caballos informaba entre tanto al guía que la reunión era reciente, y algo en los hombres que lo miraban venir, barbas y pelos movidos por la brisa del crepúsculo, algo no dicho, le trajo a las mientes aquel terror de la medianoche. El padre había entrado con un buenas tardes, respondido por quienes estaban allí como si no lo vieran, atentos como hurones.
en lugar de preocuparse por su sed y su hambre, cuál era su deber y su profesión, el pulpero quería conducirlo a otra parte, y hasta el padre comprendió que aquella muerte no era una muerte clásica. Resignado a ser fiel a su oficio, buscó una estola, siguió al pulpero, lo acompañaron el guía y unos chicos. En los ranchos, cueros de potro colgados como puertas dejaban entrever caras de mujer, blancas, indias y una negra. El pulpero caminó bajo el cielo de estrías color de rosa, cruzado por bandadas de pájaros tan altas como escuadras de ángeles camino del paraíso. En la penumbra hedionda a cueros, la reserva de pluma de Ñandú se agitó. El muerto estaba en el suelo cubierto con un poncho blanco. Blancas salían por un lado las medias, blancas las alpargatas, y al otro lado salían la boina y una frente blanca. Era un vasco, criador de ovejas, solitario. El padre se puso la estola, se inclinó a descubrirlo. Muertos figuraban a decenas en su memoria. En este, lo malo era la expresión, terror, lo peor la forma de la herida en su garganta. Sin saber ni lo que estaba haciendo, le rezó. Oraciones de difuntos. Salieron. El pulpero esperaba una pregunta, no la hizo. Grandote y colorado, no parecía necesitado, lo estaba. Sed, sueño, hambre. Esperando la comida, se apoyó en el mostrador. Un viejo inauguraba un vaso de ginebra, se lo ofreció. Desconocedor de los usos, decidió mojarse los labios y agradecer. Había acertado. El viejo vestía un indumento que recordó al padre cierto violín con que tropezó en la selva. Algo fuera de lugar, era una levita, en la trama y verdosa con botones de todo origen, no dejaba de serlo. Sobre ella, entre una barba, salió esta frase: las cosas que acabo de ver, padre, seguro que nunca creyó en ellas. El padre comprendió que no había visto nada. Preguntó en voz alta al pulpero cómo había muerto aquel pobre hombre. El pulpero salió en busca de comida. El padre Matías comió, bebió, pidió que lo llamaran antes de la medianoche y cayó dormido en el depósito entre dos cajas de jabón. Cuando lo sacudieron, despertó sonriendo. Reencontró el hedor, un candil humeaba junto al codo del pulpero, racimos de velas colgaban por las mechas como cabezas cortadas. Hombre de fe, volvió a ser sacerdote. Pero esta pampa no es como el Paraguay. Ningún hombre pareció interesado en el sacramento de la confesión. Miraban a otra parte, se colaron por la puerta. Habló, bromeó, amenazó, arrastró por el brazo a un muchacho y lo obligó a arrodillarse. Encaró al viejo de la levita que balbuceó borracho. Debió contentarse con el pulpero y las mujeres, que le hicieron oír cosas que no esperaba. Repartió entre ellas su provisión de medallas de la Virgen. Una luna casi perfecta fue saliendo. Cada cual recordó al que esperaba bajo el poncho blanco, y que cumplía a medianoche su primera jornada de muerto. A la luz de la luna, el mástil en forma de sable sorprendió al padre de manera desagradable. En el galpón el vasco seguía tapado. Las mujeres rezaban, los hombres miraban. La negra dio un paso adelante, fofa y gorda, temblando, y dijo: era bueno, era un hombre bueno. Se arrancó el pañuelo de la cabeza. Superficies calvas y rugosas aparecieron a la vista del padre. ¡Brisas!, chilló. ¡Brisas!, señaló su cráneo. Las indias. Fui cautiva, fui joven, fui linda. Puede creerlo. Serví en casa de un presidente de la República. Allí nací, ¿puede creerlo? Alguien tiene que vengar a este hombre. Hacía una hora que sonaban martillazos. Se abrió la puerta. Oscilaron las plumas de avestruz. Entraron un ataúd hecho con cajones de bebidas.
Sin descubrirlo, levantaron al muerto del suelo y lo metieron en el ataúd. Clavaron la tapa sobre el poncho blanco, así con la mueca del terror en la cara y cruzado por marcas de bebidas, quedó para el otro mundo un hombre que en vida, al decir de todos, no había conocido el miedo y era abstemio. El sol apareció en el confín del mar de Pasto, cuando el padre decía misa sobre una mesa puesta al pie del mástil. Visto al sol, el mástil se revelaba como un hueso plantado en medio de los ranchos, costilla. ¿De qué monstruo? El retoño, peculiar retoño de un paisaje sin árboles, pensó el padre, conjunción de los senderos que llegaban de todos lados como patas temblorosas de una araña. Cuando un hombre de fe toma una determinación, no es cosa fácil arredrarlo, ¿no? Un carrito se iba dando tumbos con el ataúd a cuestas y el padre, en vista del oído en confesiones, comunicó al guía un cambio en su programa, un nuevo rumbo. ¿Dónde está el mal? Debo llevar el bien, dijo. Pero el guía también tenía su fe y tomó su propia determinación. Por eso, cuando el padre sacó la cabeza debajo del poncho que la guareció durante la noche, se encontró solo junto a su caballo. Un rescoldo, un envoltorio con la carne asada y una cantimplora de agua hablaban del último buen deseo. En cuanto al resto, solo pasto y sol en ascenso. Contestó con un acto de fe, abrió el breviario, terminada la oración, cabalgó a la inversa del sol. Sabía que el nuevo itinerario iba hacia el este. Anduvo un día, con el ocaso desmontó, se ató el caballo a la muñeca, comió un poco, rezó mucho, trató de dormir bajo su poncho. Voces de alimaña sonaban en la noche. Al despertar se encontró sin caballo. El cabestro, mojado de rocío, era un muñón. Abrió su breviario, después amarró la comida a la espalda, abandonó el apero y marchó contra el sol. Hacia el ocaso metió el pie en un hoyo, se recalcó el tobillo, quedó en el suelo, lloró, lágrimas que nadie secó, entre los pastos, bajo una muchedumbre de estrellas, el tobillo vendado con una tira de la sotana. En el amanecer oyó galope, se paró con un vahido, tuvo sobre sí 3 jinetes, las ancas de los caballos cubiertas de cueros de jaguar que goteaban sangre, parecían alegres pese a las espantadas que su aparición produjo en las cabalgaduras. Como lo llevaron, la verdad no es cosa de contar. El pie morado, hinchado. Eran hermanos y tigreros, como un espejismo, 3 jinetes más se le unieron. Hermanos también, iguales, todos iguales, con la diferencia de que traían de tiro el caballo del padre y su apero. El zorro, padre, si tiene hambre, come el cuero. Si el cuero está mojado de rocío, come más. El padre recordó el rocío, las voces de alimañas, el cabestro cortado. Después vino y vio que la llanura se volvía agua, y unas vacas suspendidas sobre el agua pastaban. Era una ilusión óptica, pero vacas y agua existían. Ser misionero puede significar encontrarse durante semanas con un pie vendado, sentado sobre una calavera de vaca frente a un rancho, ver cómo 6 jóvenes y 6 muchachas ríen, van, vienen, recios, bajos, oscuros, y unos cuantos chiquillos que no llaman padre ni madre a nadie, corretean entre las gallinas y los corderos criados en la casa, y los perros y los loros que bajan torpemente por un aro, clavan un ojo atento. Casi siempre junto a la calavera de vaca, en otra calavera de vaca, lo acompaña la dueña de casa tomando mate. A veces en el río un barco cruzaba el horizonte y se superponía a las vacas, tan pequeño como ellas. El misionero quería saber algo sobre esos 13 hijos, sobre el origen de esos niños brotados del suelo. Las muchachas se adornaban con monios, esperaban a sus hermanos junto a las tranqueras. Nunca tuvo respuesta. Ese es el que me importa, decía la madre. Acariciaba el pelo del menor, caído a su lado, enorme,
un bozo sobre el labio, las mejillas exangües, las manos colgantes. Puesto de pie, era alto como la puerta donde el cuero de potro se agitaba los días de viento. «Es enfermo, cúremelo, padre, si Dios lo trajo». Había un padre de familia que arreaba lentamente las vacas de ordeño y arrastrando las piernas iba a sentarse sobre otra calavera arrimada a una pared. Contaba sin dientes historias de batallas, señalaba un trabuco que colgaba de un cuerno. El padre Matías no entendía una palabra. «¿Qué tienes, hijo?», preguntaba al menor. El menor se pasaba una mano sobre los ojos, sonreía como un idiota, una lágrima le corría, y llegaban los hermanos con los cueros de jaguar, los ponchos que enrollaban al brazo para la pelea, vueltos hilacha, riéndose. El menor sufría un desmayo al ver la sangre. Ninguno de ellos parecía verlo nunca. El padre Matías, esperando que su pie sanara, reunía a los chiquillos y les enseñaba el catecismo. Una mañana bautizó a todos y celebraron con un asado. Comiéndolo, se enteró de que el bautizo debía extenderse a los jóvenes. Parecieron de acuerdo, pero la catequesis no avanzaba. Una broma, un trabajo, se dispersaban como el viento. Ser misionero no implica no quejarse. Se quejó a la dueña de casa. ¿Qué le ocurría? ¿Cómo podía predicar caridad al pulpero seco de codicia, castidad a las mujeres que sobrevivían por su carencia, piedad a hombres armados de dagas como espadas? ¿Cómo podía pedir paz para ese muerto, ese vasco loco de terror? Y en esta casa, usted es de otra tierra. Nada es igual en esta tierra. ¿Qué vasco ha muerto? Don Juan Echepareborda, dijo el menor. Don Juan Echepareborda, entre las ovejas. Hizo una risa, la madre le tomó la cabeza, la ocultó con el delantal. Cúremelo, todo lo demás no importa. Cada mañana y cada tarde el joven sobaba el pie del misionero con una grasa fétida. El pie se deshinchaba. El misionero miraba las mejillas, el bozo sobre el pequeño labio rojo, explicaba la doctrina y no sabía si el joven lo escuchaba. Le hacía una pregunta. ¿No quería hablarle de algo? Los párpados del joven temblaban. Eran noches oscuras. La luna de comienzos del viaje había decrecido. Se veía sobre el celeste alta, ausente, distraída entre las nubes. El padre dormía con el joven, con los perros, los corderos, los loros. Tendido en el cuero de potro oía alguna risa, un chico que lloraba en sueños, un ladrido. Oía el viento, oía los gemidos del joven dormido. Con el alba despertaban. Veía la sombra de las ojeras bajo los ojos huidizos. Rezando por él, se le puso que debía hacerlo sonreír, y con el pie a rastras iba a la cancha de bochas que había detrás del rancho. Lo obligaba a jugar. La madre asomaba de pronto, miraba, desaparecía. Era un hombre de fe. Hablaba al joven del otro mundo donde espera la paz. Le colgó al cuello con un hilo rojo la última medalla que había en su bolsillo. Un día vio el esbozo de una sonrisa, como la burbuja que se abre camino a duras penas a través del pantano y se encuentra en el aire abierto. La vio como el mensaje de un alma sumergida. Tuvo que disimular su emoción. Sentado en su calavera de vaca decía a la madre que no estuviera triste. El padre de familia, que había tuzado los caballos mientras la luna disminuía, ahora en el creciente se ocupaba de otras cosas. Creciente que tenía a la madre en ascuas. Cúremelo, decía. ¿No lo ha visto dormir? En verdad sus noches eran cada vez peores. Se levantaba, caminaba por la sombra. Los animales se acurrucaban temblando contra el padre. Los rayos de luna pasaban por la paja mal armada del techo como una lluvia tenue. El padre estaba harto de inacción, deseaba un buen galope. Creyó que el ejercicio sentaría bien al joven. «Vamos al salado», dijo una tarde. «Quiero verlo desembocar».
La madre se acercó a los caballos, tenía un aire trastornado, se aferró al estribo. «Usted sabe lo que hace, ¿no es verdad? Sabe lo que hace». «Sí», dijo el padre. Como en la pulpería comprendió que no sabía nada, pero taloneó el caballo y el joven taloneó el suyo, y galoparon. En el rancho los dos hermanos fueron saliendo a mirarlos partir, y el padre de familia y la madre. Los únicos que seguían en movimiento y en el juego eran los animales y los chiquillos. Llegaron en el atardecer a un curso de agua amarilla que se desparramaba entrando en el río Marrón. Se dispusieron a prender un fuego, a tomar unos mates, una barcaza llevando algo igual a un mástil curvo. En ella vio el padre a un hombre como él, calvo, colorado, con gafas. Corrió a la orilla, le gritó en su lengua natal. Sí, respondió en alemán, era naturalista, llevaba este hueso a un museo. «¡Espéreme!», gritó el padre. «Mañana termino una misión», pensó en los jóvenes que quería bautizar. «¡Espéreme hasta mañana!». La alegría y el alivio le barrían el alma. «¡Hasta mañana!», gritó el otro, dio el nombre de un lugar en la costa. «¡Hasta mañana!», repitió el nombre del lugar. «¡Mañana! ¡Mañana! ¡Hasta mañana!». Pero otra voz muy ronca llamó al padre desde la barca. Agarrado del hueso, flameándole el faldón el viejo de la levita, se puso de pie. Señalaba al joven y lo señalaba a él, al padre Matías. «¡Cuídese!», gritaba. «¿No se lo dije, padre?». Estiró un brazo con un dedo convulso en el confín de las aguas. Una luna enorme salía, roja como el sol que se acostaba enfrente sobre el mar de pasto. Pero el padre también levantó el brazo y saludó. Mejor dicho, saludaba a su idioma natal, que había sonado sobre el agua como una casa más dulce que la del latín cuando salía del breviario. Y miró al sabio, al hueso, al viejo de la levita que se alejaban, y secó sus lágrimas. Se volvió al joven para participarle su felicidad. Lo vio agazapado junto a la brasa con las manos contraídas. Los dientes le entrechocaban. Bajaba los ojos por sombras nuevas y decidió volver. Y volvieron. Por el campo el blancor tomaba cuerpo como un líquido que se espesa. Los caballos resoplaban, movían las orejas. El padre se inquietó de esa inquietud. Recordó la blancura del mes pasado. Recordó al guía que lo había abandonado, rezó por él. Recordó al muerto, un mes justo, rezó por él. Estaban sobre la medianoche. Los caballos temblaban, los trabajos se sucedían. Los caballos de los 6 hermanos, cuando debían soportar las pieles frescas del jaguar, escucharon decir al joven: «Se ve la luz de tu casa». El terror de aquella vez le llegó de pronto, encabritó a los caballos. El suyo lo volteó y huyó. Caído vio al joven, alto como un oso de Alemania, chorros de espuma en la boca, precipitarse sobre él. Oyó el aullido, luchando supo lo visto por el vasco en la luna anterior entre las ovejas. Supo que era el collar de dentelladas y la expresión de la cara bajo el poncho blanco. La caída, el pie doblado le quitaban fuerzas. Invocó mientras se debatía, y las manos de fuerza invencible arrancaban el cuello con su sotana, haciendo volar botones. Hubo una detonación. Borbotones empezaron a saltar del pecho del joven sobre el del padre. Vio opacarse los ojos, los vio dulces. «¡Bautíceme pronto!». Lo hizo, con la sangre que recogió en la mano. Vio la sonrisa que había esperado tanto. Vio la expresión de alegría. Vio al padre de familia con el trabuco humeante. Vio, no vio, sintió un dolor, una compasión. Murió de eso, allí,